Buenos días, amigos y amigas de la Otra Mirada Educativa. Hoy conversaremos desde el pueblo de Cherán, en Michoacán, con Pedro Chávez Sánchez. Pedro es educador y ha vivido la experiencia de estos últimos años de construir poder autónomo desde una comunidad indígena. Bienvenido, Pedro. Pues primeramente saludarles y decirles que estamos agradecidos que pues ahora sí se interesen en la parte que nosotros hemos venido caminando y que, como bien lo dice, a partir de hace más de 5 años hemos recuperado y sobre todo eh, vuelto a nuestras raíces para vivir un proceso de autonomía dentro de la comunidad. ¿Dónde queda Cherán? Pedro, es una comunidad anclada en Michoacán, pero es una comunidad indígena única o hay otras comunidades indígenas alrededor. Vamos a tratar de explicar un poco. Cherán es un municipio de los 113 que tiene el estado de Michoacán, acá en México. Bueno, Cherán se le considera el corazón de la meseta purépecha. ¿Qué es esto? Que del pueblo originario, pues que predomina en Michoacán, que es la parte del purépecha, nosotros nos encontramos enclavados en la sierra, en la parte de la sierra, pero en esta parte de la sierra, pues mero centro. Nosotros, dentro de la cultura área, se nos denomina Cheranque. Cheranque significa Cherán grande, por la cuestión tanto del territorio, pero también por ser una de las comunidades más grandes. Nosotros, además de ser una comunidad, somos cabecera municipal y desde hace 5 años dijimos ya basta la cuestión de nuestra tala criminal, pero también dijimos no más partidos políticos y bueno, desde hace 5 años estamos caminando este proceso de autonomía que hacíamos. Pero vamos por partes para que quienes nos ven, nos escuchen y nos leen en otras latitudes puedan entender paso a paso el proceso. Cherán era gobernado por los partidos políticos hasta 2012, ¿cierto? Hasta el 2011. ¿Qué partido controlaba Cherán, la alcaldía de Cherán? Vamos a hacer un pequeño proceso histórico. Cherán siempre se ha caracterizado por la lucha en defensa de los bosques. Entonces, Cherán siempre ha participado en todos los procesos sociales y en todos los movimientos que han gestado a través de la historia. Entonces, en los últimos años, a partir del 88, Cherán era gobernado preponderantemente por el PRD hasta llegar el 2008, cuando a través de una división de los militantes y simpatizantes del PRD llega el PRI. Entonces, en el momento en que nosotros dijimos ya basta, en el 2011 éramos gobernados por el partido oficial, por el partido del PRI. Entonces, nosotros desde el 98 y más aún en el 2008 se vino una situación muy grave en la comunidad que fue la tala criminal de los bosques y todo esto contextualizado en una situación de la injerencia del crimen organizado, pues ahora sí, coludido o correlacionado con una situación de amaciato, podemos decir, con las propias autoridades locales, estatales y aún podemos decir federales, ¿no? Es decir, los paramilitares, el narcotráfico y los destructores de los bosques de Cherán se aliaron contra los intereses históricos del pueblo. Vamos a hacer un recuento muy general sobre lo que ocurre a partir del 15 de abril de 2011. Años antes, y decimos desde 2008, se agudiza un problema en la comunidad que es la tala de los bosques, la tala de los recursos naturales que tiene la comunidad. Cherá es una comunidad indígena que la mayoría de su territorio es, pues ahora sí, territorio comunal. Y a partir de 2008 lo que se viene es una agudización de esta parte de la criminal, donde detrás de todos los talamontes, detrás de todos los que vienen a pues, hacer fechorías en la comunidad, está el crimen organizado. Y entonces
a partir del 2008 se agudiza hasta que el 15 de abril de 2011, con valentía de jóvenes y mujeres, se inicia un proceso de resistencia, de protección, que se gesta esa madrugada por mujeres y jóvenes que hacen, pues ahora sí, o se atreven a enfrentar a estos malhechores, y que finalmente se gesta el movimiento en la comunidad. En este contexto, ¿qué tenemos? Tenemos algunas cuestiones muy centrales. Una, la parte de la tala criminal. Dos, la incapacidad o la correlación de las autoridades estatales y locales. Tres, una indiferencia muy marcada y muy grosera, podemos decir, en la cuestión de las atenciones que nosotros pedíamos. Es decir, nosotros, por más tocábamos puertas, ni las propias autoridades, ni las propias dependencias encargadas de velar por, pues ahora sí, los recursos naturales, pudieron atender el llamado, y nosotros decimos que eso fue rebasado en mucho por la fuerza del crimen organizado. Entonces, nosotros de bien a bien lo que hacemos es tomar, pues ahora sí, nuestro modo de vida para hacer un proceso de resistencia, y entonces a partir del 15 de abril lo que se desarrolla en Cherán es un recuperar, es un ir a nuestras raíces para poder enfrentar una adversidad. ¿Qué significa esto? Que dijimos, a partir de ahí, no más partidos políticos, dijimos, no más el ayuntamiento, no más la policía municipal, y por el contrario, se levantan 189 fogatas en la comunidad, se levantan 5 barricadas, se recupera un modo de protegernos a través de una ronda comunitaria, y bueno, se dirigen o se coordinan las actividades de nuestra comunidad a través de una coordinación general que va por encima de todo instituto político y va por encima de todo, pues ahora sí, organización electoral dentro de nuestra comunidad. Las mujeres jugaron un papel especial, lo señalabas. Me comentabas la vez que pudimos conversar en el propio Cherán, que un día las mujeres lavando ropa decidieron acompañar la lucha y ir a las fogatas, a cada una de las fogatas, 2011, y fue un momento crucial en ese salto cualitativo que dan en la lucha de Cherán. ¿Es así? Bueno, nosotros siempre lo hemos reiterado, hubo intentos de poder defendernos anteriormente, algunos llamados por los partidos, algunos otros más llamados por los propios líderes de la comunidad. Sin embargo, nunca tuvo el eco ni el respaldo general de la comunidad, hasta que el 15 de abril un grupo de mujeres van a la iglesia del Calvario, que comúnmente asisten a misa, con jóvenes que van a las actividades del campo, a ordeñar, a ir a labrar sus tierras, a ir a hacer recursos forestales propios para subsistir, pues se enfrentan a estos parámetros. Entonces, por eso decir, el papel de la mujer juega, pues ahora sí, ese tono de valentía que hace que a través del llamado de las campanas, a través de los cohetes, y a sabiendas que se levanta el pueblo sin dirigentes políticos ni de ningún partido, pues ahora sí se hace el llamado a la comunidad. Entonces son las mujeres que empiezan con los jóvenes, y pues ahora sí se atiende el llamado de manera general. No hay en la comunidad persona, comunero en este caso, que no atiende el llamado, porque todos sabíamos que pues era en ese momento, o finalmente no podíamos hacer nada en algún otro momento de manera separada. Y el crimen organizado respondió a esta iniciativa de expulsar a los políticos, al crimen, a la propia policía. ¿Cuál fue la respuesta del crimen organizado? ¿Se fueron pacíficamente o se dieron combates para alcanzar esta autonomía en Cherán? Bueno, el único combate frontal que podemos nosotros decir fue esa madrugada, donde resultó lesionado un compañero que aún está convaleciente, trae una bala en la parte de la cabeza,
y bueno, algunos heridos. El único modo de defensa en ese momento fueron los cohetes, las piedras, algún arma muy de bajo calibre que sacó en ese momento, pero finalmente fue el único ataque frontal. Lo otro fue más ya resistencia, fue blindar nuestras entradas, fue protegernos con las 189 fogatas, y lo que decimos nosotros es, de ello, lo que se hizo fue estar, pues ahora sí, deteniendo 5 malhechores en la capilla o en la parte del atrio de la iglesia del Calvario, y lo que vienen a hacer es tratar de sacarlos. Tratar de sacarlos, ¿quiénes? Pues los malhechores, en conjunto, ahí podemos decir, con algunos de la policía municipal, que estaban otorgando todas las facilidades para hacerlo. Sin embargo, ya la fuerza de la comunidad era más, y pudimos, de algún otro modo, hacer que no pudieran entrar a la comunidad, y que, pues, por el otro lado, no hicieran más el intento de poder estar queriendo venir a salvar a sus 5 compañeros que estaban detenidos en el Calvario. Días posteriores, por cuestiones ya de recomendación de derechos humanos y cuestiones ya propias de la decisión de las asambleas, se decide entregar a esos malhechores a las autoridades. No tardaron, o más bien tardaron más en llevárselos que en lo que los sueltan, pero finalmente lo que nosotros decidimos fue pues sacarlos, entregarlos, y nosotros hacer lo propio para seguir en este proceso de autoprotección, o pues ahora sí de recuperar un modo de vida, ¿no? Pedro, ¿y cómo responde el gobierno central ante la propuesta de ustedes de no permitir más que la Policía Federal, que la Policía Central fuera la que controlara la seguridad de Cherán, sino la Policía Comunal electa por ustedes? Bueno, en un primer momento también definir que en este contexto el 2011 era un año electoral. En noviembre se cambiaban las autoridades a nivel estatal, y bueno, latente estuvo la situación de que no podíamos nosotros en ningún momento tomar, pues ahora sí, la seguridad por nuestras propias manos. Pero ante esta situación, y ya definido en asambleas, lo que nosotros hacemos es orientar lo que nosotros, pues ahora sí, ya teníamos concreto realizar. Entonces, ¿qué significa esto? Empezamos pues, a fundamentar nuestro accionar, y dijimos: el artículo segundo, el artículo primero de la Constitución, los convenios internacionales y demás nos dan el margen para que nosotros, como pueblo originario, y en este caso cabecera municipal, podamos entrar en un proceso de libre determinación a través de la vivencia de nuestros usos y costumbres, y eso nos da garantía para que nosotros podamos definir en cuestión de seguridad cómo otorgarnos seguridad, en cuestión económica, política, cultural, y bueno, en todas las índoles. Eso es lo que nos dio garantía, y finalmente yo creo que algo que se sigue manifestando hasta hoy en día en las asambleas: mientras el Estado no garantice que pueda otorgar la seguridad que debe de dar, que deba de otorgar la paz y pues, la tranquilidad en el Estado, nosotros tenemos que seguir sosteniendo este proyecto a través de lo que la propia ley nos da como, pues ahora sí, derecho a vivir en esta libre determinación. Entonces no estamos fuera del marco legal, estamos dentro. La propia ley nos ampara. Yo creo que la propia ley hace valer lo que estamos haciendo, ¿no? Y los partidos políticos, tanto de derecha como de izquierda, ¿cómo reaccionaron? Porque acostumbrados a participar en la elección para ser autoridades de Cherán, y de pronto el pueblo les dice: no queremos a los partidos políticos. ¿Cómo fue la reacción? ¿El pueblo de Cherán hoy mantiene algún nivel de relaciones nacionales con estos partidos políticos? Un primer momento a partir del 15 de abril hasta, podemos decir, a mediados de septiembre del año 2015, pues la situación era la resistencia. No se hablaba de cómo se iba a definir un proceso de nombramiento de nuestras autoridades. Pero ya llegando septiembre, se empieza a definir que nosotros tenemos que nombrarnos, y la garantía la propia ley a través de asambleas. Entonces, a partir de ahí, lo que se empieza es un proceso de, pues ahora sí, maiceo, o de cuestión
de entrarle por una política muy cruera con los propios dirigentes de los que antes eran partidos, y ellos empezaron a reunirse y empezaron a reunirse de derecha, izquierda, centro y bueno, todo lo que implica partido político. Quisieron hacer una coalición, llamaron a la población a unirse a una coalición general en todo el pueblo para que determinaran un solo candidato, pero pues la situación es que también se hicieron valer mucho por la cuestión de entrarle a amedrentar, asustar a la comunidad, que no íbamos a tener programas, que el presupuesto no iba a llegar, que finalmente todo era determinado por los partidos políticos y que nosotros íbamos a quedar en el olvido. Se hizo la reflexión, se llevaba a las asambleas a pesar de todo pues ahora sí, miedo inducido por señores. Lo que se dijo es, ahorita no tenemos otra determinación más que brindar la seguridad, reconstituir los bosques y buscar una justicia a lo que se ha hecho por parte de estos malhechores. Y así se fundamentó un poco más, tuvimos asesoría de gente experta en esta materia, y finalmente las asambleas, un noviembre de 2011, determinan ante una consulta ir sin partidos políticos, ir por la libre determinación, y bueno, quedaron pues ahora sí en la evidencia esta gente que no le importó ser derecha, izquierda y de pues ahora sí posturas encontradas o contrarias aún, uniéndose ante algo que nosotros decíamos era un interés más de personas que de comunidad en general. Ahora, tú señalabas el tema del presupuesto. Se acostumbra que el situado constitucional del país se distribuya por alcaldías. Al plantearse una reestructuración de las formas organizativas y apelar a los usos, tradiciones y costumbres indígenas para establecer su forma de gobierno, desde un primer momento el gobierno central les facilita ese situado constitucional, el presupuesto que requiere Cherán, o tuvieron que pasar un tiempo sin presupuesto. Bueno, se llegó a tener dificultades. Sin embargo, yo creo que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, las salas superiores, y bueno, todo lo que nos amparaba a nosotros dentro de la ley nos dio esa garantía de que tenía por un lado que otorgarse el derecho que nosotros tenemos y como tal lo hemos tenido, pero por el otro lado a reconocernos aún y que tuviera muchas lagunas y no estuviera armonizada la parte de las leyes locales con tratados internacionales, a reconocer un consejo mayor, consejos operativos y toda una estructura de gobierno que nada tiene que ver con la parte de lo que se ha, pues, o lo que ha prevalecido o ha sido único en la nación, que son, pues ahora sí, las alcaldías o los ayuntamientos a través, pues ahora sí, de toda una estructura ya bien organizada y que viene planteada desde los partidos, ¿no? Esas fueron dificultades que se tuvieron, pero finalmente nunca la incertidumbre de no poder contar con ello, más bien solamente pues estar pues latente en la parte de defender nuestra libre determinación. Hoy en día el presupuesto baja de manera normal a Cherán. Hoy en día el presupuesto llega a Cherán como los 113 municipios, a nosotros solamente se nos, pues ahora sí corta la parte de lo que se contempla la tenencia, la propia tenencia de nosotros, que es Santa Cruz Tanaco, tiene su propia autonomía en la cuestión de administrar sus recursos, el 16.40 y tantos por ciento le llega directamente como si fuera otro municipio. Entonces, en esa cuestión no tenemos dificultades. Al contrario, nosotros podemos decir solamente como referencia los fondos que llegan, pues nosotros determinamos cómo se aplican. Un ejemplo claro, el fondo 4, que es la seguridad, el Estado o la misma nación hace el llamado a que nosotros nos sumemos al mando único. Nosotros decimos, no, ese fondo lo tenemos que aplicar para la propia ronda comunitaria y para nuestros propios esquemas de seguridad, y entonces nosotros tenemos ahí la determinación de cómo ejercer nuestro presupuesto. Cuando estuve en Cherán me decía
Aquí no hay jefes, aquí todos somos iguales, aquí hay un consejo mayor que determina la orientación de la política del pueblo. Explícanos un poco más cuáles son los órganos de gobierno que hay hoy en Cherán. Bueno, la misma comunidad, y si algún comunero algún día ve este trabajo o esta entrevista, vas a ver que lo que hemos reiterado y todas las veces que nos han preguntado, la máxima autoridad es la Asamblea General, la Asamblea de los Barrios. Enseguida sigue una, podemos decir, máxima representación, que es un Consejo Mayor conformado por 12 compañeros, 3 de cada barrio, donde en este momento pues, están 3 mujeres conformando este Consejo Mayor. De ahí vienen 8 consejos operativos. Esos los consejos operativos pues son aquellas personas o dichos consejos que van a atender ya necesidades de manera específica. Por ejemplo, Honor y Justicia, que atiende la parte de seguridad, de justicia y de orden en la comunidad. El Consejo de Asuntos Civiles, que atiende la parte educativa y cultural. El Consejo de Administración, que atiende los servicios y obra pública en la comunidad. El Consejo de Bienes Comunales, que está reconstituyendo el territorio, pero además defendiendo la parte de nuestros recursos, la parte de programas sociales. Consejo de los Barrios, que atienden la parte política. El Consejo tenemos el Consejo de los Jóvenes, el Consejo de las Mujeres, y bueno, todos esos consejos en sí, pues todos relacionados y todos coordinados por el Consejo Mayor. ¿Hay otras experiencias en México de gobiernos autónomos con los cuales ustedes tengan relación permanente, directa? Relación, tal vez solamente en la cuestión de solidaridad y de compartir experiencias, pero de manera directa en un modo de trabajo, no como tal. Ahorita lo que podemos nosotros, pues ahora sí, mencionar es que una comunidad más de aquí de Michoacán, la comunidad de Pichátaro, acaba de ganar su propio juicio y acaba de, pues ahora sí, definirse a través del Tribunal Electoral que puede administrar sus recursos siendo no cabecera municipal, sino una tenencia del municipio de Tingambato. Entonces eso abre otra puerta para que las comunidades hoy por hoy, ya a través de la ley, sean, pues ahora sí, sujetas a derecho de poder ejercer su propia autonomía dentro de sus comunidades. ¿El proceso de Cherán es parte del movimiento del neozapatismo o es otra cosa aparte? Yo creo que siempre hemos tenido el cuidado de en las asambleas, lo han referido mucho nuestros, sobre todo comuneros de mayor edad y de, pues ahora sí, respeto en la parte ética en este territorio, ¿no? Yo creo que no podemos relacionarlo con un movimiento en sí, no podemos decir que pues ahora sí sea producto de algo en específico, pero también decirlo con toda franqueza, es un fruto de toda la lucha que se ha hecho por parte de los pueblos originarios. Y en este caso, pues entra la parte de lo que hacen nuestros compañeros zapatistas, lo que han hecho las luchas de los pueblos originarios en Michoacán, Nurío, Santa Fe, Sirahuén, Cheranástico. Bueno, toda una trascendencia de lucha. No podemos decir que salió de nada, pero tampoco podemos mencionar, y esto nos han aconsejado nuestros, pues ahora sí, gente anterior, y dicen, no podemos estarlo vinculando de manera directa con algo. Nosotros somos una lucha de un pueblo originario que recupera las raíces por necesidad, y que a través de la necesidad nosotros lo que podemos hacer es seguir aprendiendo de una cosmovisión que nos han dado los antepasados a través, pues ahora sí, de una historia milenaria que ha existido en nuestro pueblo. Pero Cherán es parte de México. México entra en los próximos años a un recambio de presidencia de la República. El pueblo de Cherán va a participar en esa elección, van a apostar de manera colectiva por una candidatura, van a dar libertad
de que cada habitante de Cherán vote por quien considere o se van a abstener de participar en esta contienda electoral? Hasta las contiendas electorales pasadas, lo que ha determinado la Asamblea General de Asambleas de Barrios es abstenernos de toda participación electoral. Incluso se ha determinado no permitir la entrada de casillas ni de funcionarios en esta materia electoral. Tendríamos con mucho cuidado que hacer, pues ahora sí, la consulta a las propias asambleas a través de todas las fogatas para que se determinara si hay un cambio, pero yo de manera muy particular creo que esto no es, pues ahora sí, parte de lo que pudieran decidir nuestros comuneros, y mucho menos cuando pues, se ha determinado de manera muy tajante que la intromisión de los partidos políticos es algo prohibido en Cherán. Perfecto. Ahora, ustedes han venido registrando en leyes, en normativas locales, todo lo que es la tradición y costumbres del pueblo de Cherán para legislar y poder conducir al pueblo, o simplemente sigue siendo la tradición oral de las costumbres, como se expresa la justicia en este momento en Cherán. Nosotros también por propia decisión y por la determinación que hemos tomado con la experiencia que hasta el momento hemos llevado, siempre hemos definido que lo que nosotros hacemos tiene que plasmarse dentro de un marco jurídico. No podemos estar por fuera, que nosotros somos, si la tierra o el territorio tuviera dueños, los únicos dueños somos nosotros como pueblos originarios. Entonces, ha determinado la parte jurídica, nosotros no lo hacemos específicamente como parte de un uso y costumbre pues de facto, sino más bien también se sitúa dentro de toda una reforma y toda una, pues ahora sí, contemplar en la cuestión de del propio marco jurídico, ¿no? Y lo hicimos desde el 2011. El 2011 nosotros lo hemos manifestado y decimos, en el 2011 no se tenía ningún recurso, ningún espacio dentro del Congreso local. ¿Y qué se hace? Pues se abre la ventana, se panorama a través de la lucha de Cherán para el estado de Michoacán, y por eso es que es tan latente este triunfo que hace Cherán ante el Congreso del Estado, que ganaron en Michoacán en 2014 a raíz de que en 2012 la propia Constitución del Estado, el propio Congreso no contemplaba lo que ya había ganado Cherán en los tribunales. Es decir, hablando jurídicamente, no estaba armonizado lo que ya se tenía ganado dentro del tribunal, dentro de los convenios internacionales, con lo que estaba contemplando el Congreso del Estado de Michoacán. Y a partir de ahí se viene una serie de reformas, se viene una serie de, pues ahora sí, cambios en la parte del marco jurídico, tanto estatal como nacional, que permite que nosotros ya no estemos en algo que podamos decir la zozobra o la cuestión de la duda, sino ya tenemos certeza de lo que va a pasar y ya tenemos certeza de lo que nosotros sería el siguiente paso en cuestión jurídica. Ahorita estamos con una iniciativa ante el Senado para reformar el 115. Anteriormente en el Estado se acaba de modificar o se acaba de hacer un triunfo en la cuestión de la ley de mecanismos de participación ciudadana, contemplando ya la cuestión de la consulta, el nombramiento y estos entes diferentes de poder nosotros, pues ahora sí, ejercer la política, pero más que ejercer política, estar representados a través de otros órganos que no contemplaba la propia Constitución. Entonces son varios los triunfos que se han dado de manera legal y que siempre se han consultado a la comunidad, y siempre hemos dicho, así como en un primer momento se modifica la ley electoral en Michoacán para que se pudiera dar de manera legal, no tenemos que andarlo haciendo por aparte, tenemos que darlo a través del marco de la ley, y a través del marco de la ley abrir el panorama para todos los pueblos de México. Pedro, cuando estuvimos allá, que me diste la oportunidad de conocer al Consejo Mayor, me comentabas que estaban resolviendo de manera colectiva los problemas de la comunidad.
¿Cómo es ese proceso de resolución? El Consejo Mayor recibe las quejas comunitarias, escucha a las partes y resuelve. Cualquier situación que se presente en la comunidad, pues si la parte toca resolverlo a un consejo operativo, pues la gente se dirige a la parte del consejo que corresponda. Pero si ya la situación corresponde al consejo mayor, tanto en los consejos operativos como en el consejo mayor, la determinación que se toma es de manera colectiva. Se expone el problema, se idea, se argumenta y bueno, si fuese el caso, en ese mismo momento nosotros tomamos una determinación con la participación de todos los 12 consejeros. Si no fuese el caso, nosotros pedimos un espacio por la noche o por un espacio el que tengamos, tomamos o retomamos el tema y se cita a la gente para nosotros ahora sí darle la respuesta ya consensada. Entonces ese es el caminar que hemos tenido. La gente en un primer momento tal vez no se acostumbraba, no aceptaba esta parte, pero cada vez pues ya vemos cómo este proceso pues ha estado ya haciendo nuestro modo de dirimir algunas cuestiones. Pedro, eres joven, eres miembro del Consejo Mayor. ¿Cuál es tu papel en esta experiencia autonomista del pueblo de Cherán? Bueno, decirle primeramente que a nosotros nos llega y nunca se nos olvida la parte que vivimos como, pues ahora sí, hijos de una educación pública. Y nunca olvidamos algo que nos decían algunos maestros en la Escuela Normal Rural Tiripetío. Son afortunados los que a través de la lucha en pueblo pueden educarse, pero son más afortunados aquellos que con esa educación que les ha brindado el mismo pueblo van y pueden servir a su propia comunidad. Entonces lo que estamos haciendo no es más que responder o dar la parte de que corresponde a, pues a la comunidad. Ciertamente soy el miembro más joven del Consejo Mayor, pero también pues ya hemos tenido algunas otras experiencias dentro de la escuela normal. Ya tuvimos por ahí que estar en la parte de dirección, la parte de la coordinadora, del maestro, también estábamos como coordinadores regionales. Entonces en la misma lucha del 2011 estuvimos un momento en la coordinación, en la primera coordinación del movimiento. Y entonces yo creo que, pues finalmente como se lo manifestamos cuando nos invitó por acá, aquí hay revocación de mandato y si la situación fuese que no estamos nosotros respondiendo al mandato que nos ha dado la comunidad, pues yo creo que también con mucha humildad lo tenemos que aceptar, pero por el momento pues tenemos que pues ahora sí responder a este llamado, pero más que el llamado, yo creo que pues ahora sí estar agradecidos con lo que nos han puesto la propia comunidad. Como señalabas, fuiste estudiante y directivo de la Normal de Tiripiteo. Eso hoy en día es parte de la oportunidad que tienen los jóvenes de Cherán. Están inscritos en un sistema escolar formal, o sea, el que viene dictaminado por la Secretaría de Educación Pública, o ustedes han dado un paso a un modelo de educación distinto. Osvaldo Antonio González, que está en línea en este momento, nos pedía que te preguntáramos si en Cherán, ¿cuál es la educación formal que se impulsa desde la autonomía? Mira, nosotros en ese aspecto, y yo creo como todo nuestro país, hemos eh, tenido la mayor de las, pues ahora sí, de las trabas. ¿Por qué? Porque finalmente dentro de las escuelas, a pesar de que Cherán, al igual que la Zeta Purépecha, se convierte en uno de los bastiones de resistencia contra la reforma educativa, nosotros seguimos en esa parte de recibir una educación formal dentro de lo que establece el sistema educativo nacional. Entonces, Cherán, usted lo pudo ser testigo, hay dos
vertientes del sistema educativo nacional. Uno, la parte de un sistema de educación bilingüe o indígena, y la parte de un sistema de educación pues así general. Y a través de esas dos partes nosotros lo que hacemos es, pues más que hacer un cambio radical en el sistema formal, pues complementar con un proyecto educativo que pues ahora sí se ha hecho andar en, en la administración o el consejo mayor pasado. Y entonces ese proyecto educativo a lo que encamina es a la parte de definir los principios de nuestro movimiento. Uno, la recuperación de la cultura en general, no solamente la lengua. Yo creo que la lengua es la que más hemos perdido, pero finalmente la cultura en general. Dos, la parte de el amor a la madre naturaleza o la reconstitución de nuestro territorio en general. Y tres, la parte de cómo definir una educación comunitaria o no formal a través de diferentes espacios. Y entonces por eso cuando nos visita pues está la Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil, está la rondalla, está la banda de música, está el taller de pintura y bueno, toda una serie de talleres que nosotros en concreto para responder esa pregunta lo que hacemos es complementar y llevar pues ahora sí lo que nosotros estamos viviendo a una educación de los jóvenes sin tal vez quitar un sistema formal del que viene del sistema educativo, ¿no? Y siempre hemos manifestado, yo creo que la mayor educación que tenemos nosotros se da desde nuestras costumbres, desde cada uno de los en las familias, desde cómo vive el propio maestro dentro de su escuela la educación en comunidad, pero sobre todo en cada una de las asambleas. Nosotros vamos a una asamblea por semana, donde pues se convoca a los barrios, entonces lo hemos manifestado, yo creo que ahí se aprende lo que no se alcanza a entender en las escuelas, ¿no? Pedro, Michoacán vive una situación política muy especial, por decirlo de alguna manera. Ustedes, como pueblo, articulado ahora con otras experiencias, como lo señalabas, que en el mismo contexto del Estado de Michoacán, comienzan a reivindicar la autonomía, ¿no tendrían planteado que saliera un candidato de su pueblo para la gobernación de Michoacán? ¿O eso tampoco está planteado? Mira, yo creo que son situaciones que les comentamos, las asambleas son muy sabias y yo creo que en el momento que a nosotros, pues ahora sí nos empiecen a, pues como a desviar la verdadera intención de nuestra comunidad, también va a ser un peligro, a pesar de que en la mente de nosotros está el poder, pues ahora sí, llevar más allá este propio proceso. Yo creo que el proceso no estamos hablando, pero sí sería un peligro, lo digo de manera honesta, que se empezara a pensar en un candidato a diputación, a gobernación, a la gobernatura, porque eso rompería con esto que nosotros pues hemos tratado con mucha delicadeza y que finalmente pues, eso se ha mantenido como tal. Yo creo que ya lo pensábamos en hace algunos días, hay una iniciativa sobre pues ahora sí, reformar la parte de los distritos en Michoacán y decíamos que Cherán se pudiera convertir en una cabecera distrital, se pudiera convertir en un eje en la cuestión de ser hasta un distrito por usos y costumbres, pero luego yo creo de manera muy analítica y seria se dice, pues eso también sería o rompería con un edificio propio de la comunidad y nos metería a, pues ahora sí, a muchos peligros que tal vez nos falta la preparación, ¿no? 189 fogatas en el pueblo de Cherán son un símbolo de la resistencia, pero también de un nuevo camino, de una esperanza, de otra forma de entender la política, no vinculado a aparatos políticos, sino al servir a la comunidad. ¿Qué mensaje le das tú a esas otras comunidades indígenas, tanto en México como en toda nuestra América, respecto a recorrer un camino de otra política posible para sus propios pueblos?
Nosotros lo hemos manifestado. Hay varios movimientos, dicen, México se ocupa cheranizar. Hemos ido a otros países y nos han manifestado esta parte. Nosotros lo decimos de manera muy humilde y respetuosa. Yo creo que no somos ni modelo, ni mucho menos pues algo que nosotros podemos estar presumiendo, pero por el otro lado sí podemos decir, hay una memoria histórica en los pueblos originarios y esa memoria histórica nos lleva a repensar la realidad y a recuperar raíces en torno a valores fundamentales como el respeto a la vida, el respeto a la naturaleza, la colectividad, la cooperación, y bueno, toda una situación que se da en torno y que nos lleva por la pura lógica y de manera natural a pensar en un modo de vivir en contra de este capitalismo de muerte, ¿no? Y entonces en este proyecto que nosotros decimos de vida en contra de un proyecto de muerte, lo que nos ha llevado este sistema mercantilista, cosificador, que cada vez más cosifica la vida humana, nosotros decimos, pues está la alternativa, pero ante esa alternativa lo que ocupamos es finalmente repensar y reivindicar valores que nos han sido legados por nuestras culturas ancestrales. Pedro, para ir culminando esta entrevista, nos gustaría que le dirigieras un mensaje a los maestros, a las maestras, a los profesores de todo el continente que, como tú señalabas, vienen resistiendo esta ofensiva de los últimos años del neoliberalismo educativo contra la educación pública, contra la posibilidad de acceso universal a la educación. ¿Cuál es tu mensaje para esos maestros que resisten y luchan, pero también plantean modelos alternativos de educación? Bueno, primero que la labor del maestro siempre y no debe olvidarse, tiene que ser de guía social. Y ante esa parte de ser el guía social, tenemos que estar nosotros formados y convencidos de que la única vía que nos puede legar o que nos puede llevar a luchar en contra de esta desigualdad social que cada vez se agudiza es la parte de la defensa de la educación pública. Hemos estado en la parte de la lucha con los maestros y estamos convencidos de que con reformas educativas que llevan o que tienen la tendencia a la educación no es más que, pues ahora sí, seguir con este epistemicidio para los pueblos originarios, seguir con este epistemicidio de nuestras propias formas de vida y que finalmente es entregar un derecho a algo o entregar este derecho por el que se ha luchado por, pues de manera histórica a manos de los poderosos, ¿no? Decirle a los compañeros maestros, yo creo que estamos convencidos contra quién estamos luchando y a favor de quiénes luchamos. Yo creo que esa lucha finalmente no tiene que indicar, al contrario, tenemos que fortalecerlo a través también de mostrar esa cercanía con los pueblos, esa cercanía con las comunidades, pero sobre todo es identificarnos de que somos parte de una sola clase trabajadora, parte de una sola clase y que finalmente es con el pueblo con el que tenemos que darle, yo creo que quitarnos esa venda de los ojos de que el maestro está en una posición fuera de lo que corresponde a la propia comunidad y que es en la comunidad en la que se tiene que hacer la lucha. Nosotros de verdad se lo decimos con toda honestidad, nos crea bastante responsabilidad el poder decir los maestros están en el Consejo Mayor, pero como maestros tenemos finalmente que ser la guía hacia dónde dirigir el accionar de toda la comunidad y los pueblos originarios. Hoy, en la otra mirada educativa, conversamos con un maestro, el integrante más joven del Consejo Mayor de Cherán. Cherán, un pueblo que decidió recorrer su propia historia, impulsar la autonomía respecto al poder central, acudiendo a la recuperación de sus usos y costumbres tradicionales. Fue un honor conversar contigo, con Pedro Chávez Sánchez, un maestro, un educador que resiste y lucha y nos muestra también caminos alternativos
para ese otro mundo posible. Gracias, Pedro. No, más bien gracias a usted, maestro Luis, y de verdad que pues yo creo que cuando vamos en el caminar de nosotros, más luchas, algunas luchas que son invisibles para muchos, algunas luchas que no se ven, pero que están ahí, nos da esa fortaleza de se están haciendo cosas y se están haciendo cosas que en algún momento pues, lo único que nosotros tenemos que hacer es llenarnos un poco de humildad y decir, se está, pues ahora sí, tendiendo esas redes, se están haciendo esos lazos de hermandad que nosotros como maestros tenemos el compromiso de poder algún día conjuntar todo este esfuerzo para poder pues sacar del atoradero a nuestra sociedad, ¿no? Y poder pensar en un mundo más justo y de manera más igual. Gracias, Pedro. No, muchas gracias a ustedes. Un abrazo tremendo desde Cherán hasta Venezuela. Vamos a estar platicando en persona nuevamente.